Dios te bendiga. En esta oportunidad quiero traerte una reflexión corta. Dice, dad de lo que recibís. Voy a estar leyendo en el capítulo 1 de Jonás, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová, quien le acababa de dar una orden de que hiciera algo, un mandado, pues. Libro de Jonás. El autor de este libro es Jonás. El año en el que se escribe aproximadamente es el año 760 a.C. El tema central de este libro es la misericordia de Dios para con todos los hombres. Y ese es el tema que nosotros también queremos tratar en esta hora. Palabras claves que usted va a conseguir allí: levántate, prepárate, apiádate. Son palabras que usted va a encontrar una vez usted comience a leer este libro. Este libro es muy corto, escasamente tiene 4 capítulos, pero están bien sustanciosos. En este libro nos vamos a encontrar 2 cosas que concluyen en una, y es que Dios no nos va a pedir algo que vaya en contra de Él o nos perjudique, y que Él no nos va a preguntar si estamos o no de acuerdo con sus procedimientos. Por lo tanto, no debemos tener prejuicios para cuestionar si sus procedimientos son o no adecuados. Y si su misericordia alguien la merece o no. Esta parte me llama mucho la atención, ¿saben por qué? Porque hay personas que piensan que Dios es un Dios injusto y que Dios es misericordioso con el que no debe y con el que debe no lo es. Pero realmente nosotros no merecemos nada de Dios, porque nosotros somos personas pecadoras y la paga del pecado es muerte. Pero Dios es tan misericordioso que Él no ve eso, sino que Él decidió otorgarnos misericordia, y nosotros no somos quienes para encapsular la misericordia de Dios o reducirla a un determinado grupo de personas que nosotros consideramos que sí se la merecen. Nínive, que era la ciudad para donde habían mandado a Jonás a hacer una predicación acerca del pecado que tenía esta ciudad grandemente delante de los ojos de Jehová. Era una ciudad grande para la época, tan grande como su fama de inicua, de malvada. En todos los sentidos era una ciudad sanguinaria. El libro de Nahum, en el capítulo 1, nos revela lo siguiente acerca de esta ciudad. Nahum número 7 nos revela o hace una breve descripción de lo que era esta ciudad terriblemente. Dice que era una ciudad sanguinaria, cruel. En resumen, era un centro total de maldad. Cuando el Señor le pide a Jonás que haga esto, ocurre cuando Israel está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y como les dije, en el libro de Nahum podemos ver la descripción que el profeta le hace a Nínive: ciudad de rapiña, sanguinaria, llena de mentira. La compara con un león cruel y devorador. Para ser más específico, nombraré algunas técnicas de tortura por parte de los ninivitas a sus cautivos. Entre ellas estaba el empalamiento. El empalamiento consistía en incrustar una lanza por el medio de las piernas y sacarla por la parte de la boca. El desollamiento.
consistía en estirar los miembros superiores e inferiores hasta que quedaran como una goma. La decapitación y la amputación, entre otros. Eran muchísimas. Las amputaciones no eran que, esta persona tiene una enfermedad, hay que amputarle un brazo para salvarlo. No, era que ellos tenían eso de amputarle los miembros o lo que ellos le consideraban gracioso a estas personas con el fin de disfrutar del sufrimiento de sus víctimas. Yo, estudiando todas estas torturas que hacían los ninivitas, pensaba en lo que era Hitler y nada escapaba de la realidad. Y podemos ver de dónde esta gente sacaron tantos horrores. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué era lo que hacían los israelitas? Bueno, en el año 722 a.C., a los israelitas, en el año 722 a.C., ¿qué hacen? Los asirios capturan el reino del norte y en el 745 en adelante invaden a Israel, capturando. Esta gente capturaba, exiliaba, asolaba ciudades completas, como fue el caso de Samaria, y sus habitantes fueron expatriados por todas partes de la tierra. En cuentas, Israel era un estado vasallo, es decir, estaba subordinado y subyugado por Nínive. Entonces, ante tantos males, para Jonás, usted dirá, todo ninivita era un enemigo. Ellos representaban un peligro, una amenaza clara y evidente para él y para su nación. Estas personas eran malas, estas personas no andaban jugando, tenían a Israel subordinado, subyugado, en obediencia a ellos. Fíjese, para Jonás, todos ellos representaban un peligro, una amenaza clara, y es evidente para él y su nación. ¿Por qué les cuento todo esto acerca de Nínive? Porque siempre nosotros vemos mensajes de predicadores hablando solo de la desobediencia de Jonás, y no la justifico. No justifico su desobediencia o la desobediencia a Dios. Pero en este caso vamos a estudiar es la misericordia que Dios nos pide tener y aprender. Para cualquier persona hay dos puntos de vista en este texto, en este mensaje que quiero dar, viendo el panorama. Uno, la justificación. Jonás estaba justificando ante Dios porque él no quería hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y prejuicios. El prejuicio puede llevar a alguien a la intolerancia, a la incomprensión. Jonás hacía acepción de personas. Y como les dije al principio, la misericordia de Dios no se puede encapsular. Es claro que Jonás no quería llevar el mensaje por prejuicios, porque su corazón no veía la condición de esas personas, sino que él miraba eran los hechos que esas personas hacían. Y a nosotros nos pasa mucho eso. Nosotros vemos que hay personas actuando de una forma terrible en contra de nosotros y nosotros nos enfocamos en ver a la persona, a los hechos que tienen, pero no nos damos cuenta que el corazón de esas personas está atado espiritualmente, producto también de sus concupiscencias hacia la maldad. Y entonces decía en estos días, hablando algo parecido a esto, cuando Corrie ten Boom, siendo torturada por los nazis, uno de los soldados nazis se le acerca a ella a pedirle perdón y le dice que si la pudiera perdonar por las cosas que le había hecho a su hermana y a su padre. Y ella le dijo: tranquilo, yo te perdono porque usted estaba preso y yo también, pero ahora ambos somos libres. Ella reconocía que el corazón de esa persona estaba en una condición no apta y por eso actuaba de esa manera. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, cuando nosotros aprendamos a ver eso, nosotros vamos a aprender también a tener misericordia. Todos
indiscutiblemente, por más o menos, necesitamos de la misericordia de Dios. Pero, ¿qué significa la palabra misericordia? Etimológicamente, mis es el adjetivo que se traduce como desdichado. Y el sustantivo cordi, corazón, y el sufijo ia está ligado a un sentimiento hacia otra persona, como ponerse en el lugar del otro. Bíblicamente es el trato compasivo que da una persona más allá de su mérito en Cristo. Según nuestro diccionario, es una virtud que inclina a compadecerse a los sufrimientos y miserias ajenas. En hebreo se dice rehamim, que significa vísceras. En sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, y esta aparece más de 200 veces en la Biblia, esta palabra. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Jonás tuvo que ser enseñado por Dios. Lucas 6:36 nos dice: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Dios mostró su misericordia para con nosotros, ¿haciendo qué? Enviando a su Hijo. Él no vio los hechos que nos condenaban, los actos que hacíamos. Igual forma Él lo mandó. Antes fue totalmente misericordioso y de igual forma Él nos pide a nosotros aplicar a otros eso que recibimos. Amén. Nosotros debemos mostrarnos, o debemos mostrar, mejor dicho, el amor y la misericordia a otros para que también alcancen la salvación. Había un rey que tenía un súbdito que le debía un dinero. Y este le debía una gran cantidad de dinero y iba a ser embargado por el rey, porque era la costumbre en ese momento. Y el hombre le suplicó y le suplicó y le suplicó tanto al rey: yo te lo voy a pagar, dame la oportunidad, perdóname, dame chance, ten misericordia de mí. Y el rey, movido a misericordia, lo perdonó. Y le dijo: está bien. Pero que acababa de clamarle al rey por su vida pidiéndole misericordia, cuando sale de la presencia del rey, resulta que consigue a otro que le debía a él. Y no le debía una cantidad grande, le debía una cantidad poca. ¿Y qué hizo este? Lo condenó. Hasta la cárcel lo quería llevar, y el hombre le estaba rogando: ten misericordia, y le dijo: no, vas preso. Y fíjese, el hombre acababa de pedirle misericordia al rey por una deuda grande que él tenía con el rey. Pero cuando sale, no aplicó lo que le habían dado. No aplicó, no fue misericordioso. Por eso él dice: dad de lo que recibís. Quizás cuando no conocemos a Cristo podemos manifestar falta de misericordia, pero en Cristo nosotros tenemos que tener otra actitud hacia los demás. Si vemos a Jonás, y nosotros somos hijos de Dios también, debemos reflejar y debemos manifestar esto. La misericordia está ligada profundamente al amor, porque nosotros no podemos sentir misericordia sin amar, o amar y no sentir misericordia. Es decir, una cosa está ligada de la otra. Y puede haber gente afuera o adentro, cerca, quizás haciendo algo para incomodarnos, para herirnos, para causarnos un daño. Pero nosotros, ¿cómo estamos manejando la situación? ¿Estamos como Jonás? ¿Estamos quizás pidiendo una justicia y esperando cada día ver que Dios les mande un rayo y los parta por la mitad? Porque de cierta forma, en el capítulo número, ya les voy a decir, en el capítulo número 3, entre el 3 y el 4, dice que Jonás acude a predicarle a esta ciudad después que fue desobediente. Él clama a través de una oración. En el capítulo 3 y 4 vemos a Jonás que va a predicar a la ciudad de Nínive. Y entonces este hombre dice que él esperaba, que él decía: no, esta gente no se va a arrepentir, ojalá que no se arrepienta, para que Dios le mande fuego del cielo. Entonces nosotros a veces pedimos justicia, pero yo les voy a decir, es como para que Dios diga: viste, Dios me defendió. Y a veces queremos hacer ver a Dios como un Dios implacable, como un Dios malvado. Pedir justicia a Dios no está mal, solo que la justicia de nosotros es tan carnal
y queremos es que la persona sienta en carne propia nuestro sufrimiento. Y hay quienes las oraciones diarias es: hazme justicia, Señor, hazme justicia para que vean que no estoy huérfano, que tengo quien me defienda. Y esa era la actitud de Jonás, una actitud predispuesta. Y estos son tan malos que se van a estar arrepintiendo, decía ellos de los ninivitas, y de paso nos hacen y Dios no nos defiende. Ojalá que ni se arrepientan para que se vayan al infierno. Nuestra oración debe ser compasiva y pensar también cuántas veces Dios no ha sido misericordioso con nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios no ha sido misericordioso contigo? Analiza tu vida y piensa cuántas veces Dios tuvo que haber hecho justicia en tu vida, castigándote por lo mal que te portas. Con todo y eso has clamado a Dios y le has pedido oportunidades y Dios te las ha dado. Cuando has estado al borde de la muerte, le has pedido oportunidades a Dios y Dios te las ha dado. Ha sido misericordioso contigo y Dios espera que tú seas misericordioso con aquellos que también han hecho cosas contra ti. El Señor Jesús nos manda a imitar la conducta de ser misericordioso. Pero ¿qué características tiene una persona misericordiosa? Esta se puede manifestar de diversas formas, materialmente y espiritualmente. Puede ser paciente con las situaciones de las personas. Hay gente difícil de llevar y para nadie es un secreto. Aquí hay una cuestión que dice: ay, quiero amar al prójimo, pero el prójimo no colabora, pero hay que amarlos. Hay gente que es difícil realmente de llevar. Nosotros debemos tratar de oírlos, de entenderlos, de ayudarles. ¿Por medio de qué? De la palabra escrita de Dios. Por medio del amor, por medio de la paciencia. Cuando hacemos esto, estamos aplicando la misericordia. Amén. Fíjense algo, el rey David, se le presenta a un hombre porque había cometido un pecado, pero él como que no se acordaba. Y entonces se le presenta un hombre y le empieza a ilustrar el pecado que había cometido hace un tiempo. Pero el rey David se encendió en ira y dijo: nada, este hombre, no dejó ni que echaran el cuento, y dijo: nada, este hombre que vaya preso, es más, que lo maten, merece la muerte. Y después el hombre le dijo: no, pero ese hombre que cometió ese pecado eres tú mismo. Se sintió confrontado. Y después vemos al rey David haciendo ayuno y oración para que Dios tuviera misericordia de devolverle la salud. O sea, había una determinación, un castigo para él, para que su hijo no muriera. Y dijo: yo conozco las misericordias de Jehová. Entonces, tenemos que, así como el rey David hizo con esta persona, nosotros a veces queremos condenar a la gente. No, ese se merece esto, se merece lo otro. Y nosotros también nos merecemos muchas cosas, porque si nos ponemos a estudiarnos, a examinarnos a la luz de la palabra, nosotros todos los días cometemos cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Con todo y eso, Dios no nos ha quitado la vida, nos ha guardado, porque ha extendido su misericordia sobre nosotros. Ayudar a alguien a tu alrededor o en tus conocimientos. Cuando digo en tus conocimientos, pueden ser personas que no estén cerca de ti, pero que tú conozcas que necesitan de la palabra del Señor, que necesitan de algo, y eso es agradable a Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Porque no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos sin ser misericordiosos. Y allí tenemos a Lucas 10, 36, 37, en la parábola del buen samaritano, que dice: y Dios está observando lo que haces, Él está mirando nuestra actitud. Amén. Darle otra oportunidad a la gente. Y cuando hablo de darle otra oportunidad a la gente, no me malinterprete. Hay que darle oportunidades a la gente, pero también hay que a veces mantenerse un poquito distante según sea el caso. Cuando digo darle una oportunidad a la gente, no es que usted se vuelve uña y mugre de la persona que le hizo daño. Sea prudente. Entonces, cuando alguien nos hace algo, ¿qué queremos nosotros? Vengarnos. Así sea con el látigo de la indiferencia. Pero la Biblia nos enseña que desechando estas cosas seamos ¿qué? Bondadosos y misericordiosos. ¿Y a qué nos invita? A perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros.
como está escrito en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14. Dios nos habla ahí. Y el que no perdonare las ofensas a quien lo está ofendiendo, así mi Padre tampoco lo perdonará a usted. Y mucha gente, usted la escucha diciendo, yo no soy Dios, el que perdona es Dios. No, mi vida, usted también tiene que otorgar perdón, porque Dios también va a ser así conforme como usted es con los demás. Entonces, hay que tener discernimiento. Jonás aprendió misericordia. Nosotros debemos optar por amar, y al amar nosotros podemos ver con otros ojos, con otro enfoque a las personas. Recuerden que Jonás no podía entender. ¿Por qué? Por la amargura y el dolor del corazón. Que una persona mala tuviera o recibiera misericordia y salvación. Y si nosotros cambiamos la forma de ver a los otros, podemos entonces entender la perspectiva del Señor con nosotros. Fíjese algo clave que acabo de decir. Jonás, por la amargura y el dolor de su corazón, por todo lo que le hacían los ninivitas a su nación y a ellos mismos, a su familia, él estaba en amargura, en dolor, y decía, Dios mío, ¿cuántas personas hoy en tu vida te están haciendo daño? ¿Cuántas personas hoy en tu vida, no digo que fue en el pasado, que aún todavía te están haciendo daño? Y estás en amargura y estás en tristeza y no entiendes cómo esa persona parece que hasta le va bien y se sale con la suya y te hace de la vida de cuadros. Y sientes que Dios no te defiende y te enciendes en amargura y no puedes entender. Y dices, ¿cómo esta persona parece que le va bien? Que Dios parece que estuviera con esa persona. Y no vamos a entender la perspectiva de Dios hasta que no comprendamos esto. Estas personas están atadas, están presas en el espíritu haciendo maldades. Recuerden esto, que esa misma misericordia que usted pide para usted o para su familia, porque usted dirá, bueno, yo no, pero usted pide para sus hijos si los tiene, para sus hermanos si los tiene, para sus padres si los tiene, o para cualquier familiar o para usted mismo. Y esa misericordia que usted le pide a Dios, Señor, ten misericordia, ayúdame, sáname, dame otra oportunidad. Cuando fallan, usted tiene que entender que Dios tenga esa misma misericordia con otras personas. Y que esa misericordia que usted pide, usted también la dé. Amén.